Buenas noches y la verdad muy contento de poder volver a hacer presencialmente esto que llamamos la Cátedra Libre de León Trotsky, que decimos muchas veces, muchos años, siempre con la búsqueda de debates que nos parecen o bien que no están en las currículas, en las materias, o bien que están dados de alguna manera que no estamos de acuerdo, diríamos, ¿no? La idea de la cátedra libre es un poco a caballo, no es una charla, empieza y termina y se acabó ahí, tampoco es una materia que tiene un recorrido mucho más largo, sino algo intermedio, ¿no? O sea, poder hacerlo, evidentemente en un formato corto, porque lo vamos a hacer en 2 reuniones, tratar de abordar con cierta profundidad algún tema. Y en este caso, un tema que nos preocupa mucho, que es la aparición, puesta de moda, de esto que aparece ahora bajo el nombre en nuestro país de el fenómeno libertario, ¿no? En realidad es el liberalismo, digamos del siglo XXI, cuando el año que viene vamos a dar otro nombre, pero, a ver, que haya en la política argentina y vamos a ver en la política mundial en determinados momentos de la historia fenómenos reaccionarios, spoileo un poco, ¿no? Y pongo un adjetivo, después vamos a demostrarlo, obviamente, ¿no? Fenómenos reaccionarios, conservadores, de derecha, no es novedad. Quizás lo que sí debería llamarnos la atención es que ese pensamiento, esa fuerza política, haya logrado una entrada de cierta importancia sobre la juventud, ¿no? Es decir, es un dato, diríamos, novedoso. Y entonces forma parte de preguntarnos por qué y también de tratar de bucear un poquito. A ver, empiezo por algo de la Argentina, aunque enseguida me voy a ir hacia otros lados. Resultaría bastante sencillo preguntarse, bueno, ¿qué pasa en un país que en el último medio siglo pasó de tener una pobreza del 4% a una pobreza arriba del 40%? ¿Qué pasó en un país donde no había desempleo a los niveles de desempleo y de pobreza estructural que tenemos hoy en día? O sea, ¿qué pasó en un país que efectivamente lleva ya un tiempo bastante largo de algo que podemos llamarlo decadencia, pegando muy fuerte sobre la clase trabajadora, los sectores populares? Bueno, cuando el balance de un montón de gente, balance correcto, empieza a ser, bueno, hay un gobierno que ajusta, que es un desastre, pero el que estuvo antes era igual o peor, y el que estuvo antes y el que estuvo antes, pues ahí aparece, bueno, y entonces, en esa natural, correcta, y además, digamos, y caracterización que nosotros compartimos, nosotros mismos decimos, bueno, sí, por supuesto, si todo fracasa, hay que buscar algo nuevo. ¿Está ahí? Ahora, en ese punto, exactamente en ese punto, aparece este pensamiento. ¡Ojo! En realidad cuando nosotros miramos esto, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que esto no es un fenómeno exclusivamente argentino. Sería totalmente erróneo empezar el análisis por la Argentina. Es un fenómeno que tiene características mundiales y en realidad el fenómeno que tendríamos que analizar es cómo una crisis que se expresa de esta manera en nuestro país, pero que vamos a ver se está expresando mundialmente, da lugar a algo que lo vamos a llamar polarización. O sea, ¿qué aparece? Rupturas muy fuertes de
los partidos políticos tradicionales, los partidos capitalistas tradicionales de los países, en algunos casos casi desaparición, y polarizaciones por izquierda y por derecha. Tomemos un ejemplo de estos días. Chile. Ahí tenemos un ejemplo clarito. El sistema político chileno se rompe. Ahora, cuando gana Boric en las elecciones hace meses ya, vería, bueno, una expresión de izquierda con respecto a lo que era el sistema político chileno, gana las elecciones, rupturista, llega una segunda vuelta con un candidato de ultraderecha, contra un candidato de ultraderecha. En Colombia pasa lo mismo. Y podemos empezar a sumar, ¿no? En Latinoamérica tenemos muchos ejemplos de esto, pero, como citaba Rosario, en Estados Unidos, hasta hace poco, un presidente llamado Trump, con las barbaridades que así decía. Y vamos a Europa y encontramos a una expresión política como Vox que aparece reivindicando el franquismo y el crecimiento. Y en Italia puede ganar las elecciones de la ultraderecha cuando haya elecciones ahora dentro de 20 días. Y en Hungría gobierna Víctor Orbán, un tipo de ultraderecha. ¿Qué pasa? ¿No? Entonces, un poco la pregunta es esa, ¿no? Eso es lo que queremos bucear. Ahora, en esta época, eso que nosotros lo podemos ubicar como una ultraderecha, un fascismo del siglo XXI, neofascismo, tiene características muy particulares. Asume en la mayoría de los lugares un formato de pensamiento liberal, ¿no? Aparece bajo ese, digamos, no es el fascismo al estilo del fascismo de la década del 20, del siglo pasado, no es eso, es otra cosa. Asume otro formato y aparece bajo la denominación liberalismo e incluso, hasta para diferenciarse del viejo liberalismo, recrean una palabra que hasta hace 10 años era sinónimo de anarquismo. Los libertarios eran los anarquistas. Los anarquistas clásicos, anticapitalistas que venían. Y ahora de repente hay una apropiación del lenguaje, aparece esta palabra libertario como el nuevo liberalismo. Entonces, esto es lo que nosotros queremos discutir. Y sí, obviamente, no hacemos spoilers y decimos, creemos que esta salida liberal del siglo XXI, o liberal en general, no va para ningún lado, evidentemente no resuelve en absoluto los problemas de la clase trabajadora o de la humanidad, y sí creemos que hay gravísimos problemas con el capitalismo, y por eso hay que discutir una salida de tipo socialista, que también tiene un problema la propia discusión de la palabra socialismo, ¿eh? También la tiene, hoy quizás no va a ser el centro de lo que discutamos hoy, sino de lo de la semana que viene, pero también es un tema. Ahora, vamos a empezar por el principio, ¿no? Diríamos. El pensamiento liberal, siempre, el origen, el cambio de origen ya en el siglo XVIII, y el de hoy, a pesar de que son diferentes, ideológicamente fue el programa mayoritario, hegemónico, de sostenimiento del capitalismo. Entonces, lo primero que tenemos que ubicar es este término, el término capitalismo. El liberalismo va a ser una ideología política, un programa, una teoría, por ejemplo, en economía, una cosmovisión. ¿De qué? De una forma de organizar la sociedad concreta que existe en determinado momento histórico, incluye la actual, que es el capitalismo. Entonces, muy rápidamente repasemos las características
y hagamos un mínimo balance del capitalismo. Primero, ¿el capitalismo qué es? El capitalismo usa la expresión de Marx, un modo de producción, si queremos decirlo en términos más asépticos, una forma de organización económico-social. Histórica, ¿qué quiere decir? Que no es natural, que no existe desde el comienzo de la historia de la humanidad, sino que aparece en determinado momento histórico concreto. Podemos debatir historiográficamente si ese comienzo lo queremos ubicar en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, pero no es nuestro objetivo hacer esa discusión. Aparece en un momento histórico, aparece en un momento geográfico también, en un lugar geográfico que es Europa Occidental. Comercialmente las ciudades italianas o del norte de Europa, industrialmente con la Revolución Industrial de Inglaterra. Primera característica entonces, el carácter histórico. Segundo, y esto ya es muy importante porque choca con el relato, inclusive el relato del origen liberal. El capitalismo surge a partir de la violencia política. O sea, no es que los individuos libremente van compitiendo en un mercado y a partir de ahí se van ubicando en una especie de estructura social donde los mejores ganan y los peores pierden, sino que la definición, la acumulación originaria y la definición de quién tiene propiedad y quién no la tiene es definida violentamente en forma política. Karl Marx, en el capítulo 24 del Capital, que se llama de la acumulación originaria, lo cuenta para Inglaterra. ¿Qué pasó en Inglaterra? Donde se expulsa gente de las tierras de la iglesia, se la echa a las ciudades, pero a su vez en las ciudades no se los deja mendigar, se los obliga a pagar impuestos en metálico. Entonces, o, si de tan lejos, podemos hacer el rápido repaso de la acumulación originaria de la conformación del Estado argentino. O sea, un ejército que ocupa territorio, ¿no? La mal llamada campaña del desierto, y pues reparte tierra. Así se conforma la clase dominante argentina, allá por 1880. Y del otro lado, un proletariado que también se constituye a la fuerza, ¿no? O sea, ahí tenemos el poema fundante de la Argentina, el Martín Fierro, ¿no? Si quisiéramos. Gaucho va muy mal entretenido, por lo tanto, si no tiene papeleta de conchavo, o sea, de asalariado, al ejército, a pelear con los indios. Entonces, surge por esto, ponemos estos dos ejemplos, el ejemplo icónico de Inglaterra, el ejemplo argentino que lo conocemos, podríamos replicar y encontrar en cada país, en cada región del mundo, situaciones de este tipo. El capitalismo es generalización de las mercancías. Esto es muy importante. Es verdad que el mercado, la compra y venta, no nació con el capitalismo. Sí, la compra y venta de bienes es muy vieja en la historia de la humanidad. Esto es así. Muchas veces el pensamiento liberal aprovecha este hecho histórico para decir, bueno, entonces desde el comienzo de la historia de la humanidad todo se compró y se vendió. No, no es así. Ahora, los mercados eran una expresión minoritaria dentro de la conformación de la sociedad esclavista. O sea, había mercados en la Grecia clásica, sí que había mercado. Ahora, la sociedad no funcionaba en base a la lógica de mercado. ¿Había mercados en la Edad Media? Sí. Ahora, era marginal con respecto al centro de la estructura feudal. ¿Cuál es la particularidad de la sociedad capitalista? Que se empieza a generalizar el mercado. Y entonces, primero lo más importante, y después todo, y después en forma creciente, se transforma en mercancía. Hasta llegar a sociedades como la nuestra, donde todos nosotros, los bienes que hacen en nuestras condiciones materiales de existencia, no los producimos, los compramos. Todo, la ropa que tenemos puesta, la comida y todo. Nosotros compramos los bienes.
Obviamente, si compramos los bienes, algo vendemos. Todos vendemos algo. El que no tiene un bien físico para vender, venderá su fuerza de trabajo, pero todos, o sea, todos participamos de esa generalización de la mercancía. La otra característica es que la forma en que se produce y se apropia y se redistribuye el excedente en la sociedad capitalista es, sintetizo, bajo el formato de lo que Marx llama la plusvalía o el plusvalor. ¿Qué significa esto? Que los bienes se producen mayoritariamente en instituciones llamadas empresas, donde ahí adentro hay trabajo asalariado. O sea, en la mayoría de la economía mundial capitalista no se trabaja con esclavos, aunque horrorosamente todavía en el siglo XXI hay esclavos. No se trabaja con estructuras feudales, aunque horrorosamente las hay. Tampoco se trabaja, el centro del trabajo son artesanos independientes que producen cosas, sino son empresas donde hay trabajo asalariado. Ese trabajo asalariado produce algo más, el famoso excedente o plusvalor, que es lo que se le paga a los trabajadores. Ese plusvalor es lo central de la apropiación capitalista y entonces aparece la última parte del capitalismo, que es cómo se reinvierte y continúa el sistema económico. Se reinvierte en forma privada, o sea, el capitalista decide dónde, cómo y cuándo invertir, no en función de las necesidades sociales, dicho así en general, sino en función de mirar un indicador que es donde le da mayor ganancia, la famosa tasa de ganancia. Así funciona, dicho en media palabra por supuesto, el sistema capitalista. Bien, ¿y qué balance podemos sacar del capitalismo que ya existe? De mínima de hace 3 siglos. Si seguimos el debate podemos decir hasta inclusive un poco más, pero de mínima de hace 3 siglos. Primero, punto a favor para el capitalismo, sin ningún lugar a duda, el capitalismo produjo un desarrollo de las fuerzas productivas como nunca en la historia de la humanidad. Este es un punto muy importante. O sea, si uno mira la historia de la humanidad y se para en el comienzo del 1800, ve un salto en cantidad de bienes, en productividad, en producto per cápita, y ahí lo que querramos, impresionante con respecto a los miles de años anteriores. Esto es así, digamos, reconocido por el propio Marx. Marx lo dice en el Manifiesto Comunista, ¿no? No estamos diciendo nada no reconocido por todo el mundo. A. B. Ahora lo voy a tirar de título nada más y no lo voy a explicar porque lo voy a retomar la semana que viene. A partir de un momento que podemos ubicar en alguna instancia del siglo XX, y de ahí para acá, se va a empezar a producir un freno, un estancamiento de ese crecimiento, desarrollo de las fuerzas productivas. No estamos diciendo que no siga creciendo la productividad ni la cantidad de bienes, porque si no seríamos locos. Todos nosotros tenemos celulares que no existían hace 10 años, hace 5, sino que ese crecimiento y ese desarrollo que se expresó en el periodo anterior con un crecimiento también de la calidad de vida de las personas desde hace ya muchos años no sucede, y por otro lado ese crecimiento está generando un proceso de destrucción de la naturaleza. Entonces ahí, bueno, ¿qué es lo que se desarrolla y lo que no se desarrolla? Pero esto no nos vamos a meter ahora, simplemente lo ponemos porque forma parte de una parte de este balance del crecimiento o del desarrollo de las fuerzas productivas. Otro elemento importante. Nunca
nunca, ni siquiera en los momentos de máximo desarrollo de esas fuerzas productivas, el capitalismo logró resolver dos cuestiones. No logró resolver el fenómeno de la pobreza y mucho menos logró resolver el fenómeno de la desigualdad. O sea, acá hay una explosión en el crecimiento de bienes que lleva en muchos casos a que hoy la humanidad, por ejemplo, produce más alimentos que nos puede comer. Y sin embargo, un fenómeno como el hambre no se resuelve. Y así podríamos contar otros ejemplos. Y último elemento que quisiera marcar de este breve balance, muestra en escena del modo de producción capitalista, es que el capitalismo se aprovechó a lo largo de sus 300 años de historia de opresiones preexistentes, que sería incorrecto decir las inventó el capitalismo porque existían de antes, pero sí las aprovechó para incrementar la explotación, llegar a niveles de superexplotación. Podemos pensar en el racismo, podemos pensar en el patriarcado, ¿no? O sea, situaciones que el capitalismo no solo no resolvió, sino que las aprovechó y les dio una vuelta de tuerca capitalista, por decir, ¿no? A eso. O sea, este es el capitalismo. Ahora bien, el capitalismo llevó naturalmente, en algún momento, bastante cercano a sus orígenes, terminó llevando al poder a la clase, al poder político, digo ahora, ¿no? A la clase social dominante de ese poder económico, o sea, a la burguesía. Ahí podemos ubicar toda una serie de procesos, ¿no? Desde la Revolución Francesa, Revolución Americana, etcétera, etcétera, una serie de procesos que se dan entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Bien, el programa, la ideología, la cosmovisión, si queremos pensar, que sustentó y llevó al poder a la burguesía, es el liberalismo. Acá ubicamos al liberalismo en ese lugar. El liberalismo es el programa de la burguesía. Es el programa burgués, por excelencia. Ahora, ese acceso al poder de la burguesía implicó, con respecto al antiguo régimen, con respecto a las estructuras feudales, un avance muy importante, ¿no? Pongamos simplemente expresiones que todos conocemos: libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa, los principios de igualdad de la ley, los principios de tolerancia religiosa y laicismo. Son todas cuestiones que obviamente no existían en la Edad Media y que implicaron toda una serie de luchas. Bueno, hoy se murió la reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra no gobernaba. ¿Y por qué no gobernaba? ¿Y por qué desde 1702 hay un parlamento en Gran Bretaña y hay un gobierno burgués en Gran Bretaña? La síntesis de las revoluciones del siglo XVIII, del siglo XVII en el caso inglés. Y a esto le podemos agregar las portadas de cabeza de los franceses. Entonces, hay un balance positivo, si hay un liberalismo claramente progresista y hasta podríamos decir, sin exagerar, revolucionario con respecto al antiguo régimen. Revolucionario de verdad era la Revolución Francesa, no hablando de eso. Por supuesto, siempre con claroscuros, siempre sin exagerar. El liberalismo planteó la igualdad formal. Todavía no hablemos de la igualdad real, hablemos de la formal y de la ley. Sí,
coma, cuando en la época de la Revolución Francesa los esclavos haitianos se creyeron que era para ellos también, hicieron una revolución en Haití, las propias tropas francesas revolucionarias fueron los aplastaron. No, ustedes no entendieron, para ustedes no era. Y el capitalismo, ya plenamente establecido, siguió funcionando 100 años en lo que llamaríamos nosotros la industria de punta de la época, que era la industria textil, con materia prima, que era algodón, que se obtenía mayoritariamente importándola de Estados Unidos de las plantaciones de esclavos. O sea, el concepto liberal, inclusive liberal en términos de igualdad formal, del capitalismo, tiene muchas comillas para analizar. En el marco de que obviamente sí existen estos principios de igualdad formal, libertad, que se señalaban. En ese punto, donde podemos señalar varias cosas, ahí aparece, quiero introducir 3 o 4 nombres del pensamiento liberal, para que lo veamos. De la teoría política, número 2. Uno es Locke, John Locke. Locke, liberal por excelencia, él es el patrocinador o fundador de la idea del Estado mínimo. Locke, en el segundo ensayo sobre el gobierno civil, 1702, dice, bueno, el Estado debe garantizar los derechos naturales, y esos son la vida, la libertad y la propiedad. Entonces, bueno, el derecho de propiedad parece planteado por Locke. Ahora, cuando uno sigue leyendo Locke dice, bueno, ¿qué es el derecho de propiedad? El derecho de propiedad es el derecho al fruto del propio trabajo. Y no era una cuestión menor, porque lo que estaba en discusión en aquel momento en Gran Bretaña era la nueva riqueza versus un montón de gente que tenía propiedad, pero no era el fruto del propio trabajo, sino que era la propiedad heredada del poder aristocrático. Por lo tanto, aún la palabra derecho de propiedad, que nosotros la escuchamos, no, por capitalista por excelencia, cuando Locke la plantea, previo incluso a que se hable de capitalismo, uno podría decir, bueno, todo el mundo tiene derecho al fruto del propio trabajo, principio liberal por excelencia. Después en el capitalismo desarrollado, eso sucede. O sea, el trabajador se apropia del fruto del propio trabajo, entonces hay una violación del derecho de propiedad. Locke. Un poquito más adelante, Rousseau se lo conoce más por el contrato social, pero un poquito antes del contrato social escribe un texto que se llama El discurso sobre la desigualdad. Y, tomando esta idea que está en el contrato social de, bueno, los seres humanos son libres, vivían bien, estaban todos hermanados y vino algo llamado la civilización y la cultura y arruinó todo. ¿Pero qué es eso exactamente, la civilización y la cultura? En el discurso sobre la desigualdad lo explica. ¿Cuándo fue el comienzo? Cuando apareció alguien, dice Rousseau, plantó 3 palos en la tierra y dijo, esto que está en el medio es mío. ¿No? Propiedad. Entonces fíjense cómo autores liberales, insospechados de socialismo, de comunismo, de nada, en el 1700 planteaban ya principios que hoy nos podríamos ubicar como críticos a el capitalismo y ese liberalismo defensor acérrimo y a muerte de todo derecho de propiedad. El que sin duda funda el liberalismo en términos económicos, el programa económico liberal, son los 2 grandes economistas que cita Marx, ¿no? Cuando él habla de la crítica de la economía política como su fuente. Uno es Adam Smith y el otro es David Ricardo.
Ahora en 1776, Desposés, 1776, Ricardo, 1817, Principios de Economía Política y Tributación. Acá está el programa liberal, acá sí está el programa liberal, claramente. Ahora, de nuevo, ¿no? Yo por ahí, en un capítulo de un libro que escribí, puse Luces y sombras de Adam Smith. O sea, Smith y Ricardo son progresistas claramente contra el antiguo régimen, claramente, de eso no cabe ninguna duda, plantean una forma de pensar incluso la economía desde el lado de la producción, o sea, algo, lo digo, puede sonar medio abstracto para los que no han estudiado nada de economía, pero es lo que se conoce como el origen de la teoría del valor trabajo, del cual después va a trabajar Marx. O sea, la idea básica de que la riqueza, la pregunta de Adam Smith, ¿de dónde sale la riqueza? ¿No? La riqueza surge del trabajo humano. Del trabajo humano. El trabajo medido en horas, no parece. O sea, yo lo digo así en general, el trabajo humano. Trabajo. ¿Qué quiere decir trabajo? Entonces, hasta que llega Marx pasan un montón de cosas en el medio. Pero esta idea de, efectivamente, el trabajo humano crea la riqueza, el trabajo humano, y la división del trabajo humano es la fuente de productividad. De ahí sale el valor de los bienes que después en el mercado se materializa en el precio. Y si en una sociedad hay clases sociales, de nuevo las clases sociales no las inventó Marx, están en Ricardo, están en Smith. Si hay clases sociales y por lo tanto hay personas que trabajan para otras, ese trabajador asalariado no va a recibir el 100% de lo que él produce, sino que él naturalmente produce algo de lo cual cobra una parte y genera un excedente. Ricardo, por ejemplo, debatía quién se apropia del excedente, si el burgués o el terrateniente, y él defendiendo al burgués contra el terrateniente. Pero está esta idea muy clara de, bueno, hay un excedente, hay una disputa por el excedente, o sea, podríamos decir una proto-teoría de la plusvalía. Ahora, tanto Smith como Ricardo, por supuesto, lo dije, luces y sombras, así como conté lo de la Revolución Francesa y Haití. Hay un planteo en Smith, claramente, que Smith considera que la mejor forma de organizar la sociedad es por medio del libre mercado. Smith es el que dice por primera vez la famosa mano invisible del mercado. Ahora, es una vulgarización de Smith y también de Ricardo, que la copia de Smith, es decir, el centro de Adam Smith es el mercado y nada más. O sea, Smith es el mercado, la división de trabajo, la teoría del valor, todo, las tres cosas juntas. Son indescindibles la una de la otra. Ahora bien, y la burguesía peleaba contra el antiguo régimen, ganaba, perdía, había revoluciones, pasaban cosas, avanzaba la revolución industrial. Voy a pegar un salto de más o menos 40-50 años, ya se murió Smith, se murió Ricardo. La burguesía se ha sentado en el poder en Gran Bretaña sin ninguna duda, el capitalismo es un capitalismo más maduro, en otros países de Europa también, ya se ha producido la Revolución Norteamericana, nos ubicamos alrededor de cruce de la mitad del siglo XIX. Y ahí sucede un hecho político determinante, que lo analiza Marx en un texto brillante que es el 18 Brumario de una parte, que lo analiza Trotsky cuando él compara la Revolución Francesa con la Revolución de 1848 con las posibles revoluciones de Rusia. ¿Cuál es ese hecho? La burguesía en 1700
1789, encabezó, levantó a las masas populares contra el antiguo régimen. Pasaron muchas cosas, pero, vamos a decirlo así, sin pretender hacer un balance de la Revolución Francesa, en 1815 perdió, porque volvieron. Bien, pero en 1830 una segunda revolución. En esa segunda revolución, la de 1830, sucedió algo. Ya las masas que estaban en las barricadas de París no eran los sans-culottes, los campesinos de 1789, sino que eran obreros urbanos. Ya estaba avanzando el capitalismo. Esa revolución de 1830, vamos a decirlo así, con un balance un poco más complejo, pero perdió también. Y llegamos a la tercera revolución, que fue la de 1848. ¿Y en 1848 qué pasó? De nuevo, la burguesía lidera, de nuevo, las masas populares es la clase trabajadora, pero ahora hay una protoorganización de la clase trabajadora. Hay un partido, grupo, como lo querramos llamar, de la clase trabajadora. Sin mucha claridad de por qué está, pero está. ¿Y qué sucede? En junio de 1848, o sea, 3 meses después del estallido de la Revolución de febrero del 48, la burguesía, aterrorizada, se une con el antiguo régimen para aplastar al proletariado. Eso no había pasado nunca, eso es nuevo. Y ahí Marx dice algo. Miren, esto, que también es un reflejo de otro fenómeno, porque la Revolución del 48 pasa en un montón de lugares, y en todos pasa lo mismo, que es un reflejo también de la aparición de un movimiento obrero organizado en Inglaterra unos años antes, con el fenómeno del cartismo. Los obreros por millones se juntan y firman una carta exigiéndole al Parlamento inglés el derecho al sufragio universal, a poder elegir sus propios representantes. Bueno, a partir de ese momento, dice Marx y un montón de autores posteriores, se acabó la burguesía revolucionaria. Se acabó la burguesía revolucionaria, se acabó la burguesía progresista. O sea, en aquellos lugares donde la burguesía no llegó al poder, obviamente que quiere llegar al poder, obviamente que quiere mandar ella y no tener que bancar a la banda de zánganos de la nobleza. Pero para hacerlo, su único camino va a ser negociar con esas viejas clases del antiguo régimen, porque nunca más va a promover levantamientos revolucionarios por miedo a dónde llevan esos levantamientos. Esto explica cómo se unificó Alemania años más adelante, lo explica muchas cosas posteriores. Pero fíjense entonces ustedes que la burguesía en el poder ya deja de ser clase revolucionaria y pasa a ser, vamos a la palabra, esencialmente conservadora. Marx, que después de la revolución de 1848, también exiliado en Inglaterra, y que él tenía claridad de la importancia de lo económico o la economía política, con mucha honestidad dice, bueno, yo creo que la economía política es fundamental, pero en mi sistema es muy importante, pero yo de esto mucho no sé. Yo leía en mi tía Ricardo nada más. Pero Ricardo se murió en 1824, pasó un cuarto de siglo. Todo lo que se habrá escrito en ese cuarto de siglo. Bueno, ya que estoy acá en Londres, voy a la biblioteca del Museo Británico, voy a estudiar. Se pone a estudiar. Y a los pocos meses escribe una carta a Federico Engels, asombradísimo. Dice, acá hay un problema. Todo lo que se escribió en economía después de Ricardo es una porquería. No sirve para nada. Es vulgarización, apologética. ¿En qué se transformó la ciencia esa que se peleaba con el antiguo régimen, que no tenía miedo? Se transformó en una propaganda de el capitalismo es el mejor sistema posible contra los socialistas, el proletariado. Es eso.
organización de economistas vulgares, me parece más, a todo lo que digo. Entonces, fíjense ustedes cómo, ahora esos economistas, ya a esta altura de esa generación, prácticamente no hay ninguno que nosotros conozcamos. Los que estudiamos esto conocemos a John Stuart Mill, por poner un nombre, ¿no? Un poquito más conocido, la mayoría no conocía. Ahora, el liberalismo económico da un salto más grande en los últimos 30 años del siglo XIX. Y acá está el exacto nacimiento de lo que llega. En 1871, en 3 lugares de Europa, independientes, ¿no?, surge lo que se conoce como el pensamiento marginalista, el pensamiento neoclásico. En Inglaterra, con un tipo que se llama Stanley Jevons. En Suiza, con León Walras. Y el que más nos va a interesar a nosotros, en Austria, en la Universidad de Viena, con Karl Mengel. ¿Qué dicen estos tipos? Básicamente, que el valor surge del trabajo, pocas palabras. Claro. Neoclásicos. Si alguien dice neoclásicos, nuevos clásicos, algo agarran de los clásicos y algo no. Uno podría decir, si lo quisiéramos explicar acá muy rápidamente, es lo opuesto del razonamiento de Marx. Marx lee a Smith y a Ricardo y dice: qué grande Smith y Ricardo que entendieron que la fuente de la riqueza está en el trabajo y que el valor de la mercancía surge del trabajo. Está bien, no sacaron todas las conclusiones, ¿no? Pero ahí está la ciencia de lo que ellos. Pero bueno, claro, estaban un poco alienados ideológicamente con esta idea de embellecer el mercado y creer que el mercado era la única forma de organizar la sociedad, la forma óptima, etc. Estos autores, ¿qué van a decir? Qué grande Smith y Ricardo cuando plantean la mano invisible de mercado, que el Estado no debe intervenir. Ahora, eso de la teoría del valor es un desastre. ¿Y por qué? Porque si hay una teoría del valor-trabajo, por un camino u otro, necesariamente llegás a una teoría de la explotación. Podés no ponerle el nombre plusvalía, pero si la riqueza la genera el trabajo y alguien trabaja, produce algo, un pedazo se lo apropia él y otro pedazo se lo apropia el dueño de los medios de producción, bueno, poner el nombre que quieras a eso. Es lo que decía Marx cuando hablaba del excedente de Ricardo. La renta de la tierra y el beneficio, se pelean terratenientes con capitalistas por ver quién se queda con eso. Bueno, está bien, pero eso es lo que salió. Eso es la plusvalía. Como Ricardo tenía el foco en la pelea entre capitalistas y burgueses, no siguió ese razonamiento, pero era eso. Bueno, todo eso es la basura y el pensamiento neoclásico es subjetivista. Y acá detengámonos en eso, que es muy importante entender eso. No es una casualidad muy grande que haya sido en 3 distintas partes, sin diálogo entre los 3 autores, que haya surgido la misma teoría o con las mismas bases, por decirlo de una manera. Eso lo pones en el libro. Es muy complejo, porque. Muy llamativo. Claro. A ver, una cosa vamos a tacharla. Uno tiene la tentación de decir, bueno, es una respuesta a Marx. No, no es una respuesta a Marx. No es una respuesta a Marx, es una cuestión empírica. Ninguno de los 3 autores conocía a Marx. Ni habían leído El Capital, que había 4 años antes, ni sabían que existía. Así eso está comprobado. No lo es, ¿ok? Nos tentamos, ¿no? Decir, ahí está, escribieron contra Marx. No escribieron contra Marx. Ellos 3, después va a ver los que vienen después, sí. Es un problema epistemológico
o de la filosofía de la ciencia tampoco, porque son tres filosofías de la ciencia muy distintas, ¿no? El empirismo inglés, Barras era más de línea matemático-cartesiana, y Menger era el neocantismo, ¿no? Algo más parecido, los sociólogos más Weber, ¿no? O sea, era Heidegger, Heidegger. O sea, tres concepciones epistemológicas que tampoco eran iguales. Yo tiro algo que era lo que iba a decir. A ver. ¿Qué dice esta gente? Esta gente dice que el valor de una mercancía es algo, una valoración subjetiva que surge en el mercado. Por lo tanto, los bienes, cualquier bien, llegan al mercado sin precio, llegan al mercado sin nada, y en el mercado se decide cuánto vale en base a la capacidad de satisfacer necesidades subjetivas, bla, 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 ¿no? No me meto acá en las complejidades de la marginalidad, de cosas más matemáticas, más complejas. Ahora, uno podría decir, pero vamos de vuelta. Cualquier industrial capitalista, ¿no? Sabe contabilidad. O sea, yo compro materias primas, me sale tanto, pago salarios, me sale tanto, tanto más tanto, pago, no sé, el alquiler del terreno de la fábrica, me sale tanto, tanto más tanto más tanto, le pongo un tanto por ciento arriba y eso se vende. O sea, costo, producto, el producto llega al mercado con algo previo. Podemos discutir filosóficamente ese costo, diríamos nosotros, en todos los casos, el salario en forma directa, en el resto en forma indirecta, pero son, en todos los casos, productos del trabajo humano. O no meternos en eso, la contabilidad como empieza no se mete en eso, pero hay costos, las cosas no llegan al mercado sin precio previo. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede haber una concepción económica que se transforma en hegemónica que arranque al revés? Que diga, todo es subjetivo, las cosas llegan y la demanda determina, ¿no? Y ahí, la respuesta que yo le encuentro es la respuesta que da un economista ruso muchos años más adelante, que se llama Nikolai Bukharin. Muchas gracias. Chao. Bukharin escribe un libro que se llama Economía Política del Rentista. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que dice? ¿Quién es el capitalista ya a fin del siglo XIX? No es el capitalista que está en la fábrica con sus obreros dirigiendo la producción. El dueño no es ese. El dueño es el accionista. Y el accionista no tiene ni idea de lo que pasa ahí adentro. No sabe ni le importa. Para él sí, efectivamente, su visión es una visión estrictamente de mercado. Estrictamente de mercado. Ahora bien, esto, yo no me voy a meter acá en los debates, si se quiere, más teóricos, que nos exceden al centro político que queremos discutir, nos plantea un problema. Vamos un segundo a Foucault, ¿no? Foucault y el análisis del discurso. Perdón, ¿no? Foucault dice muchas veces, bueno, cuando hay un discurso, nosotros queremos ver las marcas de ese discurso. Hay una pregunta. ¿Dónde ese discurso pone luz y dónde pone sombra? Los economistas clásicos, incluso los liberales como Nietzsche y Ricardo, y obviamente Marx, ponen luz en la fábrica, en lo que se produce. Entonces, a eso hay un montón de discusiones. Estos economistas eso lo ponen en la sombra y la luz está puesta en el mercado. Ojo, es como nosotros vemos el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo para nosotros? El obrero de la fábrica, ¿no? Para nosotros el capitalismo es el shopping. Son las luces que vemos en el mercado. Nosotros entramos a, no sé, a Zara, ¿y qué vemos en Zara? Un montón de cosas, de ropa colgadita,
perfumada en sus distintos lugares, todo bien ordenadito. Tenemos que hacer un ejercicio muy fuerte para pensar esa ropa que tiene ahí colgado un cosito que dice hecho en Indonesia. Ni te cuento cómo le hicieron en Indonesia, qué pasaba dentro de esa fábrica, cómo trabajaba esa gente. Eso está invisibilizado. O sea, fíjense que este pensamiento subjetivista pone todo el foco en el mercado e invisibiliza absolutamente la persona. Claro, no es que están en contra de la teoría de la plusvalía, no entra en la cabeza, porque no hay plusvalía, porque no hay obrero, porque no hay nada. Hay sujetos consumidores en los mercados que miran cotizaciones de bienes, puede ser de bienes, de acciones. Ese es el concepto. Ahora, en el mundo austríaco-alemán había una particularidad, que es que el movimiento obrero, el socialismo, ya había adquirido una carnadura política. O sea, a partir de 1870 existe en Alemania, en el Imperio Austrohúngaro, el Partido Socialdemócrata, que organizaba la mayoría de la clase obrera, que tenía sus miembros en los parlamentos, que dirigía los sindicatos, que, con todas las comillas que querramos poner, se definía como marxista. Entonces, sí es cierto que la segunda generación austríaca, ya no de todos los neoclásicos, sino austríaca en particular, nace furibundamente antimarxista. O sea, a pelearse con el marxismo. A pelearse con el marxismo. Y ahí aparece Eugene Bombaver. Bombaver, 1893, es el primer economista de esta banda subjetivista que escribe un libro explícita contra el capital de Marx. Entonces dice, yo voy a demostrar las contradicciones del sistema de Marx. Explícito. Fíjense, los balracianos, segunda generación, tercera generación, se transforman en economistas matemáticos. Eso no deja de ser un problema para la economía, no deja de ser un problema, pero entran en un terreno, diríamos, mucho más abstracto en la discusión. Los ingleses, bueno, el sucesor de Jevons es Alfred Marshall. Alfred Marshall es el padre teórico de Keynes, o sea que Keynes se pelea con Marshall después, ¿no? Pero va por ese lado. Los austríacos van a ser los que agarran la bandera del antimarxismo. Esto es importante porque vamos a ver que el pensamiento libertario se define como austríaco. Bombaver es el primero, en términos teóricos, inclusive inauguran un formato porque Bombaver hace una crítica a Marx, varios autores le contestan, varios autores marxistas lo refutan a Bombaver, sin embargo los austríacos jamás citan a esos autores, o sea, para ellos la discusión terminó como Bombaver. Si uno dice, bueno, pero el Hilbert le contestó, el otro le contestó, no existe. ¿No? La discusión terminó ahí, Bombaver refutó a Marx. Así. Lo que dijo el chaval en la claro, lo refutó. ¿No? Además, planteando cosas que son, hasta podríamos decir, son fáciles, hace una lectura del tipo, Marx escribió el tomo 1 del Capital. Y después, ante la refutación, nunca pudo contestar. Y la respuesta del tomo 3 es un intento fallido de respuesta. Digo, no, pero perdón, Marx había escrito el tomo 3 antes de publicar el tomo 1. Hay cuestiones, digamos, de la propia biografía de Marx que no coincide con lo que no importa. Queda así. Sigo los austríacos. Tercera generación austríaca. Ahí aparece, vamos a decir, el padre de los austríacos modernos, que es Ludwig von Mises. Mises es un tipo muy importante. Mises es un tipo
1920, el tipo está en Austria, sale de nuevo contra el marxismo, pero ya no es contra el marxismo, es contra la naciente revolución rusa. Él dice, es imposible el socialismo. ¿Por qué es imposible el socialismo? Porque no se puede planificar. ¿Por qué? Porque el conocimiento humano surge de las decisiones individuales de los consumidores. Y nadie podría conocer entonces cuáles son los deseos de los consumidores. Y entonces si alguien dice, esto es lo que hay que planificar, es un dictador, porque dice, para mí es tal cosa. Y no lo podría saber nunca. El libro se llama El socialismo, lo escribe de nuevo von Mises en los años 20. De nuevo hay respuestas a von Mises de diverso tipo, varios marxistas, pero bueno, algunos muy importantes, por eso Oscar Lange le contesta, eso era también oscurecido. El discípulo de Mises, que después como Mises vive muchos años, viven los dos muchos años, es Friedrich Hayek. Y acá tenemos entonces Mises-Hayek. Mises-Hayek es la díada del pensamiento austríaco. ¿Quién es Hayek? Hayek, discípulo de Mises, él arranca en la primera etapa de su vida, se quiere pelear con el pensamiento keynesiano, con Keynes básicamente. En realidad, no es el eje de esta charla, Keynes le gana la discusión. Él objetivamente se retira prácticamente de la economía. Sin embargo, en 1944 escribió un libro que se llama Caminos de Servidumbre, donde él va a decir que cualquier intervención del Estado, por mínima que sea, es autoritaria y lleva indefectiblemente al socialismo. Eso dice Friedrich Hayek en 1944, que se va a vivir en Estados Unidos. Entonces, fíjense ustedes que en esta primera mitad del siglo XX ya tenemos a estos personajes, estos Mises Hayek, ubicados, ¿no? Después voy a dar una vueltita más a esto. Pero me detengo porque acá, para poder entender lo que estamos discutiendo, tenemos que detenernos en un hecho muy importante. Que es que el capitalismo, vuelvo al capitalismo, yo les había dicho, hay un momento en que el capitalismo empieza a plantear, deja de ser progresista, por así decirlo, ¿no? O sea, se plantea un estancamiento de las fuerzas productivas. Si uno quisiera ubicar ese periodo, esa época, ahí vamos a utilizar un término, una definición que coloca Lenin, que es la de época imperialista. O sea, el capitalismo, más o menos desde comienzos del siglo XX, se puede discutir si es fin del siglo XIX, si es con la Primera Guerra Mundial, pero en ese periodo, entra en una época, la definición que da Lenin es época de guerras y revoluciones, es una definición medio descriptiva. Él hace una definición de tipo descriptiva en un libro que se llama Imperialismo, fase superior del capitalismo. Si uno va un poquito más a fondo, a mí me gusta más la definición de Trotsky, que la da más adelante, en el 38, que es estancamiento de las fuerzas productivas, una definición más fuerte. Pero, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un siglo XX que, a diferencia del XIX, ambos capitalistas, ¿no? A diferencia del XIX tiene dos guerras mundiales, bombas atómicas, crisis económicas espantosas, gigantescas. Marx hablaba de las crisis económicas en el siglo XIX, pero no había ninguna. No había ninguna. Si Marx hubiera dicho la crisis del 30, o las crisis que se abren desde los 70 para acá, hubiera dicho, wow, ¿no? Marx decía, el capitalismo engendra su propia crisis.
Y explicaba cómo eran las crisis. Ahora, esas crisis que estaba viendo más eran así chiquitas, No tiene nada que ver con estas explosiones que vamos a ver en el siglo XX. Entonces, y fenómenos, ¿no? Como el fascismo, el nazismo, bueno, los saqueos coloniales que se despliegan en el siglo XX como nunca. Había habido colonialismo en siglos anteriores, sí, pero no de las características de lo que va a haber en 1870 en adelante. Entonces, uno podría decir, bueno, el siglo XX es una porquería, está bien. Pero hay otra cosa en el juego, que es el siglo XX empieza a plantear también la realidad de revoluciones triunfantes. Y esto es muy importante en el análisis del capitalismo y en el análisis de la burguesía en el poder y de lo ideológico. Porque es verdad, Marx había escrito en 1848. Bueno, y la clase obrera se va a levantar, va a hacer la revolución y va a expropiar a la burguesía. Alguien se podría parar en 1915 y decir, che, qué interesante eso de Marx. ¿Y eso dónde pasó alguna vez? No, no pasó en ningún lado. O sí, bueno, pasó una vez en París en 1871. ¿Cuánto duró? 2 meses. ¿Qué pasó? Y lo mataron a todos. Bueno, está bien. Ahora, el problema es que eso pasa en 1917. Empieza a haber revoluciones por los lados en Europa en esos años. Y este punto es muy importante. O sea, el anticapitalismo, la revolución socialista, las ideas de Marx, empiezan a encarnar como algo efectivo. ¿Cuál es la respuesta de la burguesía frente a eso? Y hay 3 respuestas. Pero no vamos a concentrar en la segunda. La primera es, bueno, esto es algo así como la invasión de los hunos. Unos bárbaros en Rusia hicieron esto, hay que aniquilarlo, ¿no? O sea, casi como una cuestión militar. Es la guerra civil, o sea, los civilizados, es casi civilización y barbarie, ¿no? Los ejércitos europeos salen a aplastar la barbarie bolchevique. Pero no solo los bolcheviques ganan la guerra civil, sino que hay una extensión de revoluciones por el resto de Europa. Y ahí surge el segundo fenómeno, que es la aparición de un régimen político nuevo en la sociedad capitalista, de una forma de gobernar la sociedad capitalista, una forma nueva que tiene la burguesía de gobernar la sociedad capitalista, que es un régimen de características contrarrevolucionarias. La aparición del fascismo. El fascismo aparece, o sea, a ver, ¿cómo gobierna? ¿Cuáles son los regímenes políticos de gobierno de la burguesía? El régimen democrático burgués liberal, en algunos casos, en otro, siglo XIX, sumado con monarquías. Bueno, es un régimen que surge como contestaciones contrarrevolucionarias. Es más, uno se preguntar, ¿cuál fue el primer intento de instalación de un régimen de esas características? Se da en el medio de la Revolución Rusa con el levantamiento de Kornilov. Si Kornilov ganaba, ¿qué hacía? ¿Ponía el zar de vuelta y volvía todo para atrás? No. Instauraba un régimen distinto, de aplastamiento. O sea, ¿qué es el fascismo? Un régimen de aplastamiento de la clase obrera, de todas sus instituciones y también de las instituciones de la democracia burguesa, con el planteo de que esas instituciones no pueden garantizar el sostenimiento del régimen burgués. Y eso existe y se instala con mucha fuerza a partir de la década del 20. El primer triunfo es Mussolini en 1922, pero ojo, tenemos Chiang Kai-shek derrotando la primera revolución china avanzada en la década del 20, tenemos el falangismo español de fines de los 20, después tenemos el nazismo, después tenemos el franquismo, la guerra civil, y pues hubo otros, ¿no? Salazar en Portugal, lo mató siguió, sí. Justo nombrar los ejemplos. Yo había leído que Hayek fue fue asesor de un funcionario importante durante el régimen austrofascista en la década del 30 en Austria. No.
No, él estaba ya afuera. No, esta gente no va a estar en esa. En ese momento no, en general están afuera ya. Se van. Estos regímenes, el caso más violento y más terrible de casi podríamos decir la historia de la humanidad es el nazismo, ¿no? Tiene una característica desde el punto de vista económico, que son nacionalistas y de intervención del Estado, de fuerte intervención del Estado, que enganchan con lo que va a terminar siendo la tercera respuesta burguesa, mucho más orgánica, que es la que se da con la aparición, desde el punto de vista de la organización de la producción del Fordismo en los Estados Unidos, y desde el punto de vista después de la política económica con Keynes. O sea, viene la crisis del 30, vuela todo por el aire. ¿Quién es? Y dicho explícitamente por Keynes. Hay que hacer algo porque si no se cae el capitalismo. Y eso que hay que hacer es heterodoxo en términos económicos. Es la famosa intervención del Estado keynesiano, ¿no? Inclusive, cuando a Keynes le dice, bueno, pero hay que plantear obras públicas para levantar todo. Bueno, pero eso no se sostiene en términos capitalistas, en el largo plazo. Entonces, ¿qué me importa el largo plazo? En el largo plazo estamos todos muertos, decía Keynes. Y alguien dice, lo que está diciendo Keynes es, si pensamos en el largo plazo no queda capitalismo. Esto, que es el New Deal de Roosevelt, en el año 33, Roosevelt asume el mismo mes que asume Hitler. Está asumiendo Hitler en Alemania y asumiendo Roosevelt en Estados Unidos. Y el asesoramiento del New Deal son las políticas de Keynes. Ahora, esto es muy importante. Una cosa es Keynes, una cosa es Keynes en la década del 30, el New Deal norteamericano, que de última se planta en el 37 y termina, al final todos se terminan salvando con la guerra, ¿no? Desde el punto de vista capitalista. Otra cosa son las políticas keynesianas de posguerra, que las voy a citar un minuto más adelante, que tiene que ver con otra cosa. Sí. Pero directamente ejerció influencia en lo que era el gobierno, porque hasta que se escribe la teoría general de Keynes es en el 36 y el New Deal comienza en el 33, pero ya actúa como asesor del gobierno A ver, Keynes, de hecho Keynes es un segundo, ¿no? Keynes no es de pensamiento liberal, pero Keynes, como economista heterodoxo y casi como periodista económico, ¿no? Tiene toda una serie una influencia muy fuerte ya desde la década del 20, año 25, 26, Keynes escribe contra las políticas liberales británicas en esa época, escribe un texto planteando el plan de obras públicas para sacar a Inglaterra de la crisis. Se llama el caño Lloyd George, que era el candidato a primer ministro, puede hacerlo Lloyd George, año 26, ¿no? O sea, antes incluso de la crisis del 29, y él escribe muchos textos. Uno podría decir, la teoría general es el final de una película, o sea, es como un Keynes cuando él escribe la teoría general, más lo dice en la introducción, él dice, bueno, ahora voy a escribir para mis colegas economistas explicando teóricamente todo lo que estoy diciendo, que era todo lo anterior. O sea, Keynes es un economista práctico de la política económica. La teoría general del 36 surge después. Después, por supuesto, hay un debate de hasta dónde exactamente Keynes influyó sobre Franklin Delano Roosevelt en el New Deal del 33. Era un asesor en las sombras, él nunca fue abiertamente, ¿no? Si hay reuniones de él. O sea, se hizo exactamente lo que él decía, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Keynes le dijo que no aflojaran en el 37 y Roosevelt aflojó. Bueno, ahí se abren. Ahora, es un hecho que las políticas keynesianas están limitadas a Estados Unidos y en algún caso menor más en la década del 30. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que en la cima del retablo, este es un punto muy importante, digamos, esto da para otro curso, ¿no? Para el año que viene, pero quizás el triunfo
más importante de la clase trabajadora y los pueblos del mundo del siglo XX es la derrota del nazismo en 1945. El nazismo es derrotado. La derrota del nazismo, ¿qué genera? Genera la deslegitimación, diríamos hasta ahora, de todos los regímenes de ese tipo. O sea, un régimen de tipo nazi-fascista como régimen capitalista, de gestión del capitalismo en un país importante, nunca más va a existir. No está legitimado, no se puede. ¿No? O sea, es así. ¡Ojo! Limpiemos ahora. Después de decir esto, limpiemos. Va a seguir habiendo un régimen fascista en España hasta 1975. Y en Portugal también. Y bancado por los Estados Unidos. Va a haber regímenes fascistas coloniales posterior a la Segunda Guerra Mundial. Los franceses en Argelia, ¿no? O sea, bueno, en los primeros años de la Indochina, de la revolución vietnamita, o todas las cosas que apoya Estados Unidos en Latinoamérica en la década del 60 y del 70, ¿no? Tomando el pinochetismo, al Videla, ¿no? O sea, va a haber ese tipo de regímenes, pero con esas características, diríamos, periféricas. No, a ver, e incluso esos regímenes van a terminar cayendo después en la década del 80. De nuevo, también para debatirlo en otro momento, en la década del 80 hay un conjunto de revoluciones democráticas en el mundo que liquidan los regímenes dictatoriales latinoamericanos, a todos, que liquidan el apartheid sudafricano, que liquida la dictadura de Corea del Sur, el régimen de Marcos en Filipinas. O sea, uno mira la década del 80 y tiene la caída de un montón de este tipo de regímenes, como que se va cayendo incluso en los países coloniales. Ahora, pasa esto, uno diría, bueno, ahora terminó la Segunda Guerra Mundial. Y acá habría una pregunta muy interesante que cabe para la década del 20, para la década del 30 y también para el final de la guerra, y está para hoy, que es, bueno, si el capitalismo genera estas catástrofes como las dos guerras mundiales, las bombas atómicas, regímenes como el fascismo, crisis económicas terribles, ¿por qué todavía sigue habiendo capitalismo? Es medio obvio, pero el capitalismo sigue estando. ¿Y por qué? Hay, sin entrar hoy en el fondo de la respuesta, que me acuerdo para la semana que viene, nosotros damos una respuesta. De nuevo, es la misma respuesta que dio Trotsky en la década del 30. Trotsky tiene una frase extraordinaria en un libro que se llama El Programa de Transición, cuando él dice, bueno, basta con esta historia de que las condiciones no están maduras para el socialismo. Las condiciones no solo están maduras, sino que empiezan a pudrirse. O sea, el capitalismo ya no tiene nada para dar, basta con esta historia de, bueno, alguna vez no está maduro, no. El problema es la crisis de dirección revolucionaria. Si la clase trabajadora y los pueblos del mundo hacen revoluciones, si el capitalismo está en crisis, ¿por qué entonces sigue habiendo capitalismo? Es un problema de dirección política. Y no es de vacío. O sea, no es que las clases trabajadoras no pueden generar partidos revolucionarios. O sea, las clases trabajadoras generaron los partidos socialistas, que después traicionaron a la clase trabajadora. Y después generaron los partidos comunistas, y después no está el mismo. O sea, entonces hay un problema que tiene que ver con la existencia de direcciones políticas contrarrevolucionarias. Ahí está el nudo. Decía Trotsky en la década del 30, pensando en que lo que estaba pasando en España, en la Revolución Española, en la Guerra Civil, en lo que había pasado en China con Piaget, en lo que había pasado con el ascenso de Hitler en el año 33 en Alemania,
Ahora, ese es un pensamiento mirando una época de una derrota. Pero después viene la Segunda Guerra, termina la guerra. Y acá aparece un punto. Las políticas burguesas de gestión del capitalismo de la posguerra hasta la década del 70, por lo menos en los países más importantes del mundo, le hace Estados Unidos, Europa, Japón, se van a llamar políticas keynesianas o del Estado benefactor keynesiano. ¿Sí, no? Esos nombres. El Estado benefactor keynesiano. ¿Y qué es el Estado benefactor keynesiano? Es una nueva forma de gestionar el capitalismo en una nueva relación de fuerzas. En una nueva relación de fuerzas. O sea, ¿cómo se hace para gobernar un mundo donde en Europa, en Italia, en Francia, toda la burguesía fue fascista? No había uno que no lo fuera. Toda la resistencia de la izquierda, ¿no? O sea, los partisanos italianos, la resistencia francesa, y estaba eso y el ejército norteamericano, nada más. En Francia era de Gaulle solo, ¿no? El ejército norteamericano, 4 franceses que le habían puesto alrededor para inventar una fuerza, el Partido Comunista Francés que era la resistencia, toda la burguesía que había sido colaboracionista del PT. Italia peor, nada le quedaba. Los norteamericanos salen a buscar, tenemos que inventar algo. No tienen ni partidos, van a ver a la iglesia y pierden el partido, inventan el partido demócrata cristiano para ver si podemos hacer algo. Bueno, y se crean estos estados, estos regímenes políticos con un poco parecidos, con elementos a lo que habían sido los frentes populares que habían existido en la década del 30 en Francia o en España. ¿Cómo son estos regímenes? Bueno, los partidos conservadores, democristianos, liberales, se comprometen a garantizar pleno empleo, a que las mujeres pagan, a una serie de políticas sociales, salud, educación. Y los partidos socialdemócratas, laboristas, o en el caso de Europa Occidental, también comunistas, el Partido Comunista Francés, el Partido Comunista Italiano, se comprometen a no se discute la propiedad privada de los medios de producción. Y ahí está. Después, puede gobernar uno, puede gobernar el otro. Puede gobernar socialdemócrata, conservador, laborista, democristiano, elecciones, puede mover un poquito. En Estados Unidos lo mismo. Partido Demócrata, Partido Republicano, los dos hacen la misma política. Y ahí se dan los famosos 30 años del boom capitalista. Que, como por ahí yo digo en algún lado, ni tan boom ni tan 30, ¿no? O sea, se exagera. Bueno, entonces el capitalismo crece, bueno, para, vamos a empezar de vuelta. Crece en algunos lugares, porque una parte importante de esta política se financia recontra explotando las colonias y semicolonias. Estados Unidos sale a reventar al mundo con sus transnacionales y es una parte, bueno, los ingleses, los franceses sueltan de a una las colonias en medio de guerras civiles terribles, no las quieren soltar, las van soltando en forma terrorífica. O sea, Argelia, por ejemplo, es el caso, nada, ¿no? Esas cosas pasan. A, B. Varios de estos países, o en todos los países derrotados en la Segunda Guerra, las clases trabajadoras pasan hambre varios años. Digamos, Alemania levanta después del 52, no es que en el 45 se levantó un amigo. Japón lo mismo, Italia lo mismo. Miren las películas del neorrealismo italiano del fin de los 40, gente se moría de hambre en Italia. Después levanta. Y ya a comienzos de la década del 60 empieza a haber nuevos síntomas de crisis. Y empieza a haber nuevos levantamientos, ¿no? Todo el levantamiento que se en la década del 60. Ahora es cierto que existió este periodo,
que existió este periodo. Y que esa era la forma mayoritaria de régimen político, de gestión concreta del capitalismo en casi todos los países desarrollados y en algunos países semicoloniales también. Digo, donde vamos a pensar, no sé, el peronismo en la Argentina, o sea, en Latinoamérica había algunos que caían en este recorrido de una forma un poquito más torcida, pero podemos ubicarlas ahí. Ahora, y voy acercándome hacia el final de lo que quiero decir. Y por fuera de esto, bueno, el fascismo está deslegitimado. Van a quedar casi folclóricamente grupos nazis o fascistas, siguiendo hasta prácticamente ahora, pero no juegan, son casi figuras folclóricas, no tienen importancia política en ese momento. Ahora, el pensamiento liberal que habíamos manejado ahí, austríaco, cuando Hayek escribe Caminos de Servidumbre en 1944, al final de la guerra, lo escribe contra esto. Lo que está diciendo Hayek es: estas políticas son lo mismo que el comunismo. ¿Cuál es la keynesiana? No solo lo dice. En el año 1947, Hayek, Mises, junto con otro grupo de economistas liberales que venían de otra órbita, que estaban concentrados en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, encabezados por Milton Friedman, y un epistemólogo reaccionario que se estudia en estas facultades, que es Karl Popper, ¿no? La sociedad abierta y sus enemigos, fundan la Sociedad Mont Pelerin. La Mont Pelerin es muy importante. La Sociedad Mont Pelerin es el huevo de la serpiente. La Sociedad Mont Pelerin, fundada en 1947, sistemáticamente, desde esos años, va a decir: tiene que haber una política de guerra contra la clase obrera, hay que liquidar el Estado benefactor, liquidar las jubilaciones, privatizar todo. Uno diría, bueno, son marginales. Marginales más o menos. En la década del 50, en los Estados Unidos, esta gente es la que motoriza lo que se conoce como el macartismo, que decía exactamente esto. Ellos llegaron a decir: todos los funcionarios de Roosevelt son, y el mismo Roosevelt es un comunista infiltrado, el gobierno norteamericano. Salieron, en la época del macartismo, ¿no?, contra Hollywood, ¿no?, una línea muy fuerte, que son todos comunistas, una línea de una degradación terrorífica que se da en la década del 50. Articulan en los Estados Unidos con los movimientos racistas, con el Ku Klux Klan, ¿no? Todo esto hace esta gente. Ahora, ¿qué pasa? Y acá está casi el cierre de todo esto. Estalla la crisis de fines de los 60, principios de los 70, que tiene dos partes. Por un lado, un enorme levantamiento anticapitalista, uno puede pensar Mayo francés, ¿no?, Revolución cubana, guerra de Vietnam, ¿no?, una enorme movilización, por un lado, y por el otro lado, pegada a eso, una nueva crisis económica, como la del 30, que en la práctica rompe esa lógica del Estado benefactor. ¿Por qué? Porque va a haber cuestionamiento por izquierda, las patas izquierdas del Estado benefactor. Esas políticas como Frente Populista de esa época. ¿Y cuál es la línea acá? Acá hay una línea violentísima de construir un programa de guerra que saque a
a la crisis del capitalismo violentamente por derecha. ¿No? Nosotros lo teorizamos, le ponemos un nombre, una contrarrevolución permanente del capital contra el trabajo, que se va a motorizar en un programa a lo largo de los años 70. Dije Montpellerin, un descendiente de Rockefeller, financia lo que se va a llamar la Trilateral Commission. La comisión trilateral era una serie de politólogos, economistas y sociólogos de derecha que plantearon, bueno, ¿qué pasa? Y la conclusión de ellos, Michel Crozier, francés, Samuel Huntington, el que después va a escribir La Guerra de Civilizaciones, y Watanabe, que es un japonés, dicen, el problema es la democracia. ¿Por qué? Porque hay demasiadas, las clases trabajadoras demandan mucho, los gobiernos le ceden y ahí está la crisis. Estos programas, físicamente, no teóricamente, explícitamente, se prueban en el Chile de Pinochet, de 1959, del golpe del 73, y en la Argentina de Miguel y Martínez Dios después del 76. Explícitamente. O sea, Ramucci, ministro de Economía de Pinochet, es enviado directamente, es chileno, doctor en Economía de la Universidad de Chicago, es enviado y es asesorado personalmente por Milton Friedman. Personalmente. Y toda la segunda línea de Martínez Dios en la Argentina también viene de Chicago, son doctorados en Chicago, línea directa. ¿Cómo compatibilizan estos teóricos liberales, Friedman, Hayek, su principio de la no violencia y el respeto del proyecto del prójimo, que es lo que dice Milei hoy también, con su suscripción a estos gobiernos extranjeros? Muy interesante la pregunta. Es casi la última, lo último que voy a decir porque tiene que ver con eso. Una cosita más. Hayek, que como yo les había dicho, en realidad de economía había dejado de escribir en la década del 30 y se había dedicado a la psicología, a la epistemología, un poquito a la ciencia política. Sorprendentemente, comillas, de la nada, un día le dan el premio Nobel de Economía en 1974. Y ahí, ¡pum!, lo muestran como acá está el economista. En el año 1976 sucede lo mismo con Milton Friedman. O sea, en 2 años, estos dos tipos son premios Nobel. ¿Y del 75 quién? No me acuerdo. Sí, no me acuerdo. Bueno, a Hayek se lo dan con un desarrollista, o sea, pero están los dos. Milei dice que es mentira, pero es mentira lo que dice Milei, porque está. No, lo que dice ahora. Si uno entra y pone Hayek, Friedman, Chile en Google, lo que aparece es una cuestión de es mentira que Hayek y Friedman apoyaron a Pinochet. No solo es verdad, sino que está la entrevista en el Mercurio. Es como Clarín de Ya Chile. está. Van y los resuelven saber, se reúnen con Pinochet, ellos viajan. Y ahí es donde sale Hayek. Porque Friedman es más de la política económica monetarista. Pero Hayek hace debates mucho más profundos. Porque Hayek le pregunta, primero cuento la de Friedman primero, la Friedman es terrible. Friedman viaja a Chile a asesorar a Pinochet y cuando vuelve a los Estados Unidos, había una colectividad exiliada chilena muy grande, hay toda una serie de críticas a por qué Friedman viajó. Uno de los que protesta, con forma que se escucha más,
era Orlando Letelier. Letelier era un militar chileno allendista que estaba exiliado en Estados Unidos. Friedman viaja en agosto a Chile. Ahí se arma todo el quilombo cuando Friedman vuelve, movilizaciones en Chile contra Friedman en la Universidad de Chicago, un escándalo. Letelier es uno de los que firma contra Friedman. ¿Qué pasa 15 días después en Washington? Lo matan a Letelier. Un comando chileno de Pinochet va y lo mata a Letelier. ¿Y qué pasa 20 días después? Le dan el premio Nobel a Friedman. Todo pasa en un mes y medio. Hayek viaja un poquito después, 77-78. Y le pregunta a Hayek, bueno, pero su planteo de la libertad, esta misma pregunta, vos haces. Y Hayek contesta, bueno, sí, por supuesto, pero hay una gradación. La libertad más importante es la libertad de comprar y vender, la libertad económica. Entonces, la peor violación a los derechos humanos es si vos violás la libertad económica. Entonces, Pinochet es un gran defensor de los derechos humanos porque colocó esa libertad, aunque tuvo que restringir libertades menores. Por ejemplo, matar una cantidad de son menores frente a la libertad mayor, que es la económica. Explícito. Y ahí Hayek plantea, entonces, retoma la vieja discusión, que es, bueno, entonces, la democracia no siempre sirve. Hay que ponerle límites. A la democracia entendida como el voto mayoritario, ¿no? Y Hayek es uno de los principales asesores en la constitución pinochetista de 1980. Con esta lógica se escribe la famosa constitución del 80, que todavía está en Chile, ¿no? O sea, eso es Hayek. O sea, y esta gente que hace que esto no deja de ser, parece una barbaridad, pero en el concierto mundial es así de chiquito, porque esto termina de qué manera. ¿Cómo? Hayek es el principal asesor de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher hace algo, es muy parecido a lo de Trump. Margaret Thatcher le gana a todo el establishment conservador, que era más del Estado benefactor, le gana el Partido Conservador y gana las elecciones en 1979 con la línea de que hay que reventar todo. Ejemplos que se pueden ver de películas es cuando cierran las minas en Inglaterra en 1984, y huelgas que duran un año los revientan a todos. Y en 1900 y al año siguiente, en 1980, se da un proceso parecido en los Estados Unidos, donde Ronald Reagan, que también era un outsider, se queda con las primarias del Partido Republicano. No era un outsider tanto como Trump, porque él había sido gobernador de California. Pero ojo, Ronald Reagan empezó a hacer política afiliándose a algo que se llamaba Partido Libertario, fundado por Murray Rothbard. Después la semana que viene lo voy a presentar. Milley dice que en realidad él es Mises, Hayek, pero en particular Rothbard. Rothbard es el más a la derecha de todos, el peor de todos, ¿no? Bueno, Rothbard había fundado un partido libertario, Ronald Reagan se afilia a ese partido, después obviamente la política norteamericana le dice, che, metete adentro de los republicanos porque con esto no vaya a ningún lado, y el tipo forma parte de esas alas a la derecha del Partido Republicano, gana la gobernación de California, y de ahí después salta a la presidencia. Pero Ronald Reagan es lo que se conoce como el neoconservadorismo en teoría política. Ahí está, y ahí se arma toda esta política, que después la terminan ejecutando todos. Esto es lo que pasa desde ese momento en la década del 80, que después se traslada a las políticas latinoamericanas, al consenso de Washington en las administraciones de los 90. Entonces, digo, todo esto es, a ver, voy cerrando con esto. El pensamiento libertario no lo inventaron ahora. Es toda esta historia. Es toda esta historia. En la Argentina, los liberales de estas características aparecen más o menos en la década del 40
el primer tipo que se pone a estudiar estas cosas es Alberto Venegas Lynch, padre que todavía vive. Y ellos forman unas primeras instituciones, unas primeras organizaciones. Y van a formar parte sistemáticamente de los gabinetes económicos de todos los gobiernos militares desde el 55 en adelante. 55, 62, 66 y después en el 76. Y van a formar unas figuras políticas de esa época. La más conocida es Álvaro Alonso Garay, que después llega en la década del 80 para crear el partido, ¿no? La UCD. Los hermanos Aleman, Roberto y Juan Aleman, que son 2 veces ministros de Economía. O sea, hay todo un grupo de gente que se forma en esta tradición, que serían como los abuelitos de estos, ¿no? El caso, diríamos, más exitoso es Álvaro Alonso Garay, que forma un partido en la década del 80, la UCD, que llega a ser tercer partido, y en las elecciones de 1989, y Menem, cuando gana, hace un acuerdo con la UCD. O sea que la UCD era mucho más chico, en el marco de las privatizaciones. Y Alonso Garay ya estaba muy viejo, pero ponen a la hija, María Julia Alonso Garay, como interventor en el Entel, para hacer la primera privatización. Notas a pie de página, muy a pie de página, para que lo ubiquemos. La OCDE llega a tener una cierta raigambre juvenil, llega a crear una agrupación universitaria que se llama PAU, que tiene peso en la Universidad de Buenos Aires. La dirigía Carlos Maslatón, que es uno que ahora se peleó con Milei, pero es uno de los locos que aparece por televisión. Ese dirigía, había creado una agrupación estudiantil de la OCDE, que tenía un peso, y los secundarios, militantes secundarios, con la OCDE, ahí estaba Sergio Massa, y Vudú, llamado Vudú. Sergio Massa estaba ahí en la provincia de Buenos Aires, en San Martín, y Vudú de Mar del Plata. Ellos empiezan a hacer política, y cuando la UCD entra al gobierno de Menem, claro, partido chico, la mayoría de los UCDistas entran al peronismo menemista. Massa y muchos más, ¿no? Entran y terminan ahí adentro, y ahí empiezan su carrera dentro del peronismo. La UCD, de hecho, desaparece como fuerza política existente en esos primeros años 90. Pero no es casual que aparezca la frase, ¿no?, de Milei, cuando le pregunta cuál es el mejor gobierno de la historia, dice Menem, ¿no? El gobierno de Menem, la privatización, Menem, Cavallo. Cavallo no venía de esta corriente, Cavallo venía de otra corriente liberal, que es la de Chicago, que es la de Harvard. No es exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, formamos parte de todo ese paquete. ¿Fue distinta la de Harvard con la de Chicago? Sí, los de Chicago eran, sí, bueno, eso ya me da más. Sí. Los de Chicago eran monetaristas, los de Harvard eran más intervencionistas. Tenían una más teoría de la oferta. ¿No? Era más de, el Estado tiene que intervenir promoviendo subsidios a los empresarios, no por ese lado. Los monetaristas no, decían, ¿no? Pero bueno, es un debate ya más secundario. Pero sí es cierto que los militantes eran, los que habían estado en Montpellerín eran los de Chicago y Friedman, habían recorrido el mundo de la Friedman. El conocido era Friedman. Y Hayek, se muere en más. Hayek se muere en la por el 80, por ahí. Bueno, paro acá, porque, digamos, ¿cuál es la pregunta que nos queda? Que la voy a dejar para intervenirla en la clase que viene. Bueno, sin embargo, esta revolución, esta contrarrevolución del capital contra el trabajo, por muchos motivos, entre ellos muchos levantamientos populares en la década del 90 y a comienzos del siglo XXI, y por nuevas crisis mundiales, se quiebran. Y van a surgir también nuevas expresiones izquierdas. La gran pregunta que nos queda, que es el debate de la clase que viene, es cómo esto entronca con el neofascismo que aparece en los últimos 10 años. Porque cuando cuento estas historias no existía Vox,
ni Marine Le Pen, ninguno de todos estos, ni Trump, ¿no? De repente acá pasó algo nuevo, que entronca, por eso es el debate de la vez que viene. O sea, ahora concentrémonos en poder hacer algunas preguntas y discutir sobre este mapa, que es el mapa de fondo, ¿no? Porque esto es, digamos, la concepción dura de esta gente. Ocurrió hoy, estaba hablando en la reina no sé cuánto. Me acordó un poco de la revolución del 48, que la burguesía, digamos, empieza a acordar con los sectores monárquicos, digamos, los estudiantes, para derrotar a la clase obrera, y también con esto indicaba que Milei es muy amigo de Vox súper monárquico, súper franquista y demás. A ver si se puede dar un poquito de esas cosas que con la burguesía juntan más reaccionarios para derrotar o para derrotar a la clase obrera. ¿Qué más? Hay como Dale, no pensé que estaba en la lista de... No, digo, si circula mucho, recién como vos comentabas, muchísimo en la entrevista de Mercurio, en las entrevistas posteriores, obviamente circula muchísimo en internet, es una herramienta espectacular. Hay también una cita, que si no me equivoco, supongo que será de la década del 20, década del 30, no sé, si no me equivoco, de von Mises, haciendo una especie de elogio al fascismo italiano, o un elogio relativo al fascismo italiano, de si hay algo que podría un poquito más, por supuesto, meterte en ese tema. ¿Qué más? ¿Algo más? Bueno, no, a ver, voy a trabajar un poquito más la semana que viene la ultraderecha nueva, ¿no? En Gran Bretaña, obviamente no podría decir que haya monarquía en el siglo XXI, no, bueno, sin palabras. Ahora, también es cierto que el gobierno inglés no depende de la monarquía. La burguesía inglesa no depende de la monarquía. La monarquía es un resto, ¿no?, prácticamente inexistente, más allá de que aparezca en las revistas o que ahora esté, no diría, a ver, los gobernantes, en este esquema, un gobernante hace muy poquito, fuertemente de derecha en Inglaterra, muy fuertemente más entroncado con esto que la Boris Johnson. La nueva premier es un alter ego de la Margaret Thatcher. Vamos a ver qué hace, porque asumió hace 2 días, pero si hace lo que dice, ¿no? Ahora, en Gran Bretaña, objetivamente, la revolución del 1600 liquidó el poder monárquico. Pasó, el gobierno británico se da a partir del Parlamento, de los primeros ministros. Distinto es el caso español. En España hubo varias, pero la última, una revolución que tiró a la monarquía, y después de eso hubo un gobierno fascista en el sentido del fascismo moderno. Fue una anécdota que en algún momento Franco haya puesto como su sucesor a Juan Carlos de Borbón. Podía no haberlo puesto, podía haber puesto, si él hubiera tenido un hijo, hubiera puesto a su hijo. El franquismo es un régimen fascista, moderno, en el sentido de esto de régimen contrarrevolucionario.
que se apoyaron por las características de España en la Iglesia católica, y en los restos de la nobleza. Fíjate vos que cuando se produce después la famosa transición española, en algún momento los franquistas quieren dar un golpe y Juan Carlos se opone al golpe, sin que eso le agregue a Juan Carlos ni un tanto de progresista, pero fue el golpe de Tejero allá en 1980, por ahí. Ahora, ¿qué es Vox? Vox es más que monárquico, Vox es franquista. Vox es todo, es un catálogo, lo vamos a ver después, un catálogo de todo lo que está mal. Hagamos una lista de todo lo que se puede ocurrir que está mal. Todo, ¿eh? O sea, homofóbico, antinacionalidades, racista, machista, todas. Hasta defensor de la corrida de toros, todas. Me falta uno. Claro, todas, pero ¿no? Cantan las canciones españolas de los franquistas. Tienen una línea, negacionista de los crímenes del franquismo, están en contra de los monumentos contra el franquismo que se levantaron en España sobre la lucha de los años posteriores. Es eso, lo de Vox es eso. Sí, lo de Vox es impresentable en toda la línea, y sí es cierto, vamos a verlo, que Milei firma lo que se llama la Carta de Madrid, que es una especie de acuerdo internacional de todas las ultraderechas del mundo, ¿no? Y por Argentina, que la firma es Milei. Y lo firman varios diputados de PRO. La firma Wolf, firman sueltos algunos diputados del PRO, Wolf y algunos más, pero la firma, el que va a la reunión es Milei, ¿no? En Madrid. En un acto de Vox, en una campaña, en parte, sale, ¿no? Se puede googlear. Por eso digo, podemos hacer un cruce con la reina de Inglaterra, pero es mucho más a la derecha. Mises, a ver, yo no no sé, digo la anécdota, no sé. Sí sé lo que ellos dicen. Mises y Hayek van a decir que en realidad el fascismo y el nazismo es socialismo. Eso dicen. Lo dijo Chevarne el otro día. Dicen eso. Probablemente no diríamos. Socialismo medio raro. No solo porque matan a los socialistas, sino porque el caso de Italia era un país medio de cuarta, pero el caso alemán era muy fuerte. O sea, las empresas alemanas acumulaban capitales. Las grandes empresas alemanas en la Segunda Guerra Mundial y antes de la guerra era una presencia impresionante, ¿no? En los primeros años 20, porque ahí hay una línea de contacto que podría ser, pero la verdad, yo no tengo ese dato. Una línea de contacto es que los sucesores de León Balras, el sucesor de Balras, de la escuela balrasiana, es un italiano que se llamaba Vilfredo Pareto. También es un economista, sociólogo, y él se murió ya por el 24-25, y él en el 22 apoya el nazismo. O sea, hay un sector liberal, económico, que apoya al fascismo en los primeros años, muy antes de la guerra, ¿no? Si por ahí aparece algún cruce, Mises y Hayek habían estado en realidad apoyando los gobiernos de Mises, Hayek era chiquito. Mises había sido funcionario del gobierno austríaco, que de lo que había quedado de Austria fue la desaparición del Imperio Austrohúngaro en la década del 20. Pero no llega a ser un gobierno conservador austríaco. Ellos se van antes de que se No, del año incluido de la cuestión fascismo, pero
los años anteriores al año. No hay gobiernos fascistas, hay gobiernos conservadores, no hay gobiernos conservadores, los tipos son conservadores de derecha. Ahora, el fascismo no gobierna Austria hasta el 38. No hay gobiernos, digamos, el fascismo en el sentido pleno, ¿no? De el partido nazi austríaco. Voy a ver alguna anécdota que se me escape, pero digo, conceptualmente esa es la posición de esa gente en esa época. Por eso ellos, cuando hoy en día alguien le dice, porque ustedes son fascistas, dicen que no. Dicen, no, nosotros no, si nosotros éramos los que estábamos en contra, ¿no? Tienen esa discusión. Pero yo después me reservo para presentarles todo el esquema un poquito más ideológico de esta gente en los últimos años, porque es un poquito más complejo, porque agarra otros ejes, ¿no? Por ejemplo, hay una discusión muy fuerte. ¿Qué te va a decir toda esta gente ahora? Nosotros no somos fascistas. ¿Saben por qué no somos fascistas? Porque el fascismo es antisemitismo y nosotros no somos antisemitas. Y toda esta ultraderecha no lo es, efectivamente. En todo caso son antiislámicos, son antinegros, ¿no? Son racistas. Es más, muchos van a decir, van a hacer una alianza con los sectores más a la derecha de Israel. ¿No? O sea, también aparece ese elemento. Levantar a Netanyahu, ¿no? Entonces aparecen esas cosas. Pero eso ya tenemos que verlo más, tenemos que analizar un poquito más cómo se traduce eso. De hecho, Milei, no sé si los pescaron en los últimos meses, el último mes y medio, dijo que a él lo está asesorando un rabino. Y todos los días le manda un párrafo para que él reflexione 10 minutos. Si él reflexiona 10 minutos es una cosa que hizo un rabino. Con eso es una especie de... pone eso como decir, bueno, yo no, fascista no soy. Lo pone como parte de sus últimas declaraciones. Pero bueno, me estoy adelantando a cosas que quiero discutirlas más en detalle después la semana que viene. Bueno, no sé, señora Rosario. Y bueno, eso, no sé si, obviamente, como nos dijo José, No se pierda la parte 2. Y sí, no se pierda la parte 2, la próxima semana a la misma hora, en la misma aula,